frecuentemente esta lesión? Hablábamos de lo que era en personas jóvenes, Ujú. porque ellos están como que muy expuestos a lo que son estos tipos de deportes extremos. ¿Por qué? Y ¿Cuál es el mecanismo de lesión que se produce más frecuentemente? el mecanismo directo. Directo, mm, segura, Sí. ¿ya? O sea, usted se golpea directamente el hombro para que se le salga la articulación. O sea, no, sino que, digamos, sufren, digamos, una caída y por tener mala la posición sufren entonces sería indirecto. ¿Ya? Cuando la fuerza se transmite desde otro lado. Sí. Ahora, nosotros estamos viendo, pero más me refiero yo cuando le pregunto mecanismos de lesión. Hablamos de alta energía, de baja energía, De alta. de alta energía. Entonces, nosotros siempre, como les digo, debemos ir asociando alta energía con gente joven, baja energía con gente de edad avanzada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tenemos la luxación anterior. Continúe. Bueno, como les iba diciendo, en la valoración clínica de esta luxación inferior, decíamos que teníamos la posición de saludo que va a estar bloqueado en 110 grados y 160 grados. Generalmente va a presentar un dolor que es muy importante y es típico palpar la cabeza del húmero sobre la parte lateral del tórax en la axila. Es importante también realizar lo que sería una exploración neurovascular minuciosa. Ahí está lo que les acabé de decir en cuanto a la valoración clínica. El paciente, como vemos, tiene esa posición de saludo y en la luxación superior el miembro va a estar lo que es acortado y en aducción y la cabeza del húmero es palpable por encima del acromión. Ujú. Siguiente. En cuanto a exámenes, vamos ya a entrar a lo que son exámenes imagenológicos. Tenemos la luxación anterior. Como ya les dije, podemos ver en la imagen, tenemos al paciente con un hombro en charretera. Aquí vemos obviamente lo que es la deformidad de la articulación glenoidea, o sea, no vemos la curvatura, sino que va a estar deformada esta curvatura. Ya, en la radiografía simple, ¿En qué hombro está la lesión en esa imagen que usted presenta? en el brazo derecho. En el hombro derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué mencionábamos que era en charretera? Tome el control o no sé si usted está proyectando para que nos señale la lesión. Estoy proyectando yo, Doc. Usted está proyectando. No, Doc, me están proyectando porque yo tengo Por mal eso el... les da el control. Ah. Todo tiene solución. Mm, 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 alcance, solicitar control. Solicitar. Ya, entonces indíquenos dónde se encuentra la imagen, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el hombro en charretera? Aquí podemos ver, digamos, como en este lado tenemos lo que es la curvatura, que es algo normal del hombro, y en esta podemos ver que hay ¿cómo se podría decir? O sea, no existe la ¿Cómo se curvatura llama ese músculo que da la curvatura del hombro? deltoide. El deltoides. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces nosotros vemos que justamente el deltoides va a dar la forma de lo que vendría a ser una hombrera, ¿no? Da esta curvatura. Entonces, en charretera, ¿por qué? Porque el húmero pierde su posición normal y deja de lado esta curvatura, entonces parecería que sobresaliera, que hubiera ¿qué puedo decir? El bordillo, un volado como de las casas, entonces a eso se refiere la charretera, ¿no? Sigan.
Ya, y también podemos observar en las radiografías que la cabeza obviamente del húmero está anterior a la cavidad glenoidea. Ujú. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos igual una radiografía simple del hombre antero, anteroposterior. No obstante, igual aparece en este caso, podemos ver lo que era contrario a la que vimos anteriormente, en donde la cabeza del número está posterior a la cavidad glenoidea. Ujú. Ya. Aquí podemos ver una radiografía anteroposterior del hombro bilateral. Se visualizan cambios igualmente en la luxación glenohumeral posterior. Podemos ver en la flecha blanca el signo de glena vacía, que va a ser que la cavidad glenoides obviamente no está ocupando la cabeza de lo que es el húmero, y el signo de húmero en bombilla, que está señalando la flecha negra, que es obviamente la cabeza del húmero. Ya, si realizamos nosotros, bueno, posteriormente vamos a explicarles algunas maniobras en donde vamos después de la postreducción, podemos llegar a esto, que ya se puede ver cómo la cabeza del húmero está perfectamente encajada en la cavidad glenoidea y Es el que, signo es de que nosotros tenemos que entender cuál es el tratamiento antes de que lleguemos o cuál es el tratamiento esencial de la luxación de hombro o de la luxación glenohumeral en sí. glenohumeral. O sea, se puede realizar varias maniobras, No, no, entre ¿cuál ellas es el tratamiento esencial? Es la pregunta. tracción contra tracción. Pero ¿cómo se llama eso? No entiendo. Ah, la reducción, perdón. La reducción, ese es el tratamiento. Allá nosotros tenemos que llegar. Obviamente, dependiendo de la forma, ¿sí? Dependiendo del mecanismo, del trauma, del acompañamiento, de lesiones, del lugar donde nos encontremos incluso, vamos a ver, ¿es posible? ¿No es posible? Ahora se preconiza que el paciente debe estar incluso anestesiado, relajado para poder hacer la reducción, que la maniobra en sí no dura ni 10 segundos, 20 segundos, pero en un paciente que está dormido, que no tiene resistencia al dolor, que tiene relajante muscular, ¿el dolor qué produce? Produce contractura muscular. Entonces, todo eso va a ir en contra de la reducción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos de la reducción como el tratamiento esencial de la luxación, pero se deben reunir varias condiciones para poder llegar a este punto que presenta esta imagen. Siga. Aquí podemos ver igual una proyección anteroposterior de un hombro derecho. Se percata que la superficie articular glenohumeral va a tener sobre todo lo que es una luxación inferior. Podemos ver que el húmero está desencajado, pero inferiormente. Y ahí es el signo que les dijimos de saludo que tenía el paciente. En la Bueno, luxación. ¿qué otra manera va a haber que se salga el hombro hacia abajo si no es con una presión superior, ¿no es cierto? Vamos, siga, siga. Allá. En la luxación superior vemos la cabeza, aquí podemos observar la cabeza del húmero está por encima del acromión y está fuera de la cavidad glenoidea. También debemos recordar que estos aspectos también eran palpables durante el examen físico. Ya, gracias compañera. Mateo Villa. Sí, doctor. Entonces, continuando, tenemos la atención primaria. Aquí vamos a ver el tratamiento. Cámbiale, por favor.
el tratamiento conservador con las maniobras para hacer la A reducción. ver, vamos por partes. ¿Qué es atención primaria? Es las medidas que tomamos cuando el paciente llega de emergencia por la luxación. Ya, entonces usted tiene un paciente con una luxación glenohumeral. Lo primero que hace es botarlo a la camilla y meterle el pie debajo de la axila. Primero tenemos que recabar la información de por qué llegó el paciente así. ¿Ya? ¿Qué más? Algo que es Entonces, importantísimo. El realizamos tratamiento. la anamnesis. Bueno, ya pasamos la anamnesis, el examen físico y todo. Ya estamos hablando de tratamiento. La observación, la palpación, todo eso ya se quedó atrás. Ahorita estamos hablando de tratamiento. Cuando yo voy a dar el tratamiento es porque ya tuve un diagnóstico. Entonces, para llegar al diagnóstico ya pasó la anamnesis, ya pasó el examen físico, ya hice el diagnóstico. Entonces, estamos hablando de tratamiento. Dentro del tratamiento, lo primero que hace, ¿qué es? Después de del diagnóstico le administramos analgésicos porque el paciente Eso, viene con dolor. eso es importante. El paciente, ¿por qué viene a consulta? O el paciente va a llegarle diciendo a usted, vea doctor, estoy con una luxación glenohumeral, ayúdeme. Claro, él solo sabe que le duele Él solo demasiado. llega dándose botes del dolor. ¿Sí? El paciente llega gritando, llega, pero entre que no sabe qué hacer, si botarse para que le duela un poco menos o que nadie lo toque porque si lo tocan le duele, o sea, no sabe si va o viene. Entonces, lo primero que tengo que entender que el tratamiento no es de traumatología, el tratamiento no es de cirugía, el tratamiento se enfoca, ¿sí? En primero eliminar o atacar la causa, el motivo de consulta. Entonces, este paciente que tiene lesión o luxación glenohumeral, ¿por qué va a llegar a la consulta? Por el dolor. Por el dolor. Entonces, ¿cuál sería o qué es lo que primero debería estar aquí diciéndome parte del tratamiento? La administración de analgésicos. La administración de analgésicos, ¿no es cierto? Ya ahí usted qué escoja, qué analgésico escogería usted? Eh, ¿Qué analgésico y en qué dosis le daría? Mire que usted ya está a 2 patadas de irse al hospital a estar ahí viendo pacientes. Ayúdame, Dios mío. Nada, un nombre de un analgésico. podría ser el ketorolaco. ¿Cuánto le daría? Eh, bueno, la dosis de 10 miligramos, pero dependiendo del dolor debería ser más alta. De 10 miligramos. ¿Por qué vía se lo daría? Igual como dependiendo del dolor podría ser la vía oral. ¿Usted cree que le va a hacer cosquillas a un paciente con un EVA de 8 o 9 sobre 10 con una pastilla de ketorolaco? Por eso, dependiendo de la luxación, Por tendría eso, que y ya no digamos que no, en intravenoso. esto no le va a servir para nada el ketorolaco bioral. Dice, hay que Entonces sería ponerle intravenoso. ketorolaco intravenoso o intramuscular. ¿Cómo le administraría? Intravenoso para que le haga más el efecto más ¿Cuánto le rápido. administraría? 1 litro. La 40 miligramos creo que es la dosis máxima. Creo que estamos mal. Así no es la cosa. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? La dosis máxima de ketorolaco es 180 miligramos por día. Entonces usted le da una dosis al paciente de 30 miligramos, estamos contentos, ¿sí? Entonces todo esto tienen ustedes que tenerlo en cuenta.
Sí, que de nada me sirve a mí que dice que le vayan a hacer la reducción al paciente. Ustedes no van a hacer la reducción en un centro de salud. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el paciente tiene demasiado dolor. Porque desde que se penalizó la acción médica, corremos peligro por tratar de hacer estas maniobras en el lugar inadecuado. Entonces, lo que ustedes van a dar como tratamiento inicial, como atención primaria, es la analgesia. Entonces, es su obligación saber la batería de analgésicos que tiene. Le pongo diclofenaco, le pongo ketorolaco, le pongo tramal. ¿Qué tengo? ¿O piensan ustedes que el primer día que ustedes acaben el internado y pisen la rural los van a mandar al Hospital Carlos Andrade Marín, donde se supone que hay de todo? No. Probablemente en un puesto de salud, donde tengamos lo básico. Entonces tenemos que enfocarnos en lo básico. Si yo no sé lo básico, estoy perdido. A ver, hablemos de estos tratamientos. Y entonces tenemos estas maniobras de reducción que son la tracción contra tracción, las técnicas de Stimson, de Hipócrates y de Milch. A continuación vamos a ver videos de cómo se demuestran estas maniobras. Entonces aquí tenemos la maniobra de tracción contra tracción donde el paciente está en una camilla y el ayudante tira de una sábana doblada que está rodeando el tórax del paciente. Un segundo ayudante tracciona el miembro afectado hacia abajo y lateralmente 45 grados. Una vez liberado el húmero puede requerirse una ligera tracción lateral sobre su parte inferior. Ya, dependiendo, ¿no? De para dónde sea la lesión. Ahora, si sabemos que hay un tipo que es lo más frecuente, eso es lo que tendremos que ver. ¿Qué más? Ya, cámbiale, por favor. Entonces, en la modificada se hace la misma maniobra, pero con una persona más adicional que hace una tracción hacia proximal de la cabeza humeral. Ujú. En la de Stimson, como mencionó, después de administrar analgésicos o sedantes, se coloca al paciente en decúbito prono con una extremidad superior colgando levemente en el borde de la camilla. Luego se realiza una tracción manual suave o ya sea se cuelga de la muñeca un peso de 2,5 kilos, con lo cual se logra la reducción en 15 a 20 minutos. En la técnica de Hipócrates se permite la reducción por una única persona, colocando un pie en el pliegue axilar y sobre la pared torácica. Se realiza la tracción axial sobre la extremidad superior con suave rotación interna y externa. Ya. Y en la técnica de Milch, con el paciente en decúbito supino y la extremidad superior en abducción y rotación externa, se aplica presión con el pulgar para empujar la cabeza del húmero a su posición. Bueno, dentro de esto, las técnicas de Hipócrates, de Stimson y estas son un poco, la una demasiado agresiva, ¿no? La otra, chuta, esperaremos 20 minutos a un paciente que está dándose botes del dolor para tratar de Claro. reducir. Es un poco ilógico. ¿Qué más? Y la tracción de Kosher, la cabeza del húmero se apalanca sobre la porción anterior del glenoides para conseguir la reducción. Esta maniobra no se recomienda por el alto riesgo de fractura.
Claro, o sea, estamos hablando de, primero, que lesión en los elementos estabilizadores de la articulación. Contractura muscular intensa. Dolor. Entonces, para vencer esos tres mecanismos voy a tener que asociar una tremenda fuerza, que puedo terminar fracturando húmero, puedo lesionar el codo. Es completamente contraindicada. Hay que conocerla porque la mencionan, pero de ahí nada más. Lo ideal es tener entrenamiento. Ninguna de estas maniobras, en lo personal, no les recomendaría meterse a hacerlas sin haber recibido entrenamiento, pero es bueno conocerlas, ¿sí? Porque envuelve demasiadas cosas. Entonces siempre el conocimiento genera dudas, ¿no es cierto? ¿Tengo que hacer, no tengo que hacer? Bueno, si es una situación de extrema emergencia, bueno, tengo las maniobras. Pero si es una situación normal en la que no voy a ver qué sucede, pues esperemos, derivemos a nuestro paciente a un lugar. Ahora, si yo ya estoy en el hospital y soy quien tengo que resolver, pues ahí sí, bienvenido con todas las medidas, ¿no es cierto? Siga. En la técnica de Davos o la autorreducción es una técnica controlada por el paciente que se usa para reducir luxaciones anteriores y se debe hacer sin sedación. Entonces aquí tenemos el problema del dolor para el paciente. Se sienta con las rodillas homolateral flexionada y los codos cerca del muslo. Las manos se juntan adelante de la pierna y se atan juntas a la tibia proximal con una banda elástica para que el paciente no tenga que concentrarse en mantener la posición correcta para la maniobra y pueda relajar los músculos. El profesional se sienta al pie de la cama del paciente y le indica que incline la cabeza hacia atrás y encoja los hombros. Al hacer esto, ejerce una tracción constante sobre el hombro luxado. En este caso, los pacientes pueden usar su propio peso para hacer la reducción. Y tenemos la técnica de Cunningham, que consiste en el masaje de los músculos alrededor de la articulación glenohumeral mientras el paciente está sentado. Masajea el bíceps, la porción medial del deltoides y el trapecio para relajar los espasmos musculares. Indicar al paciente que trate de relajarse en lugar de tensar el hombro y que se siente como si estuviera moviéndose la articulación. El hombro así se desliza en su lugar en cuestión de minutos. Ya. A ver, vamos con la compañera Alcíbar. Buenas noches, doctor. Eh, Doctor quirúrgico. No Vamos se a tener escucha. algunas indicaciones para que... No la escucho. ¿Disculpen? Yo no sé si es que a su compañero lo escucha. Sí, doc, es que mi internet está fallando bastante. A ver, ¿Ya sigue, me sigue. escucha ahora? Ahí le escucho mejor. Ya. Sí, está prendido. Ya, entonces, el tratamiento quirúrgico vamos a tener algunas indicaciones. Entre ellas vamos a tener la interposición de partes blandas cuando exista una fractura desplazada de la tuberosidad mayor con un desplazamiento mayor a 5 milímetros en dirección superior tras la reducción. También se indica en fracturas de reborde glenoideo mayor a 5 milímetros o en reparación en fase aguda en casos concretos, por ejemplo, en deportistas jóvenes. Eh, También vamos a tener algunas opciones quirúrgicas como lo es la reparación artroscópica de los ligamentos del labrum glenoideo anterior y también la capsulografía. Eh, Aquí también vamos a hablar acerca del tratamiento postoperatorio. Este
vamos a ponerle, digamos, un inmovilizador al hombro dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, en pacientes de 30 años vamos a mantener este inmovilizador en un máximo de 3 semanas. En pacientes de 30 a 40 años, 2 semanas, y en mayores de 50 años vamos a tenerlo de 1 a 2 semanas. Esto va a depender del tipo de estabilización quirúrgica. Ahora, También, ya que lo mencionó, ¿de qué depende o por qué varían estos tiempos? ¿Por qué no más? ¿O por qué tan largo, tan corto el tiempo? eh, esto se va a dar por la edad ¿Qué tiene que ver la del edad? paciente. Eh, ah, por ejemplo, para poder realizar ejercicios de rango de movilidad para evitar la rigidez. Eso, esa es la razón. Nosotros tenemos que ver y preconizar que la recuperación de una articulación, ¿sí? Mientras más permanezca inmovilizada, más va a causar rigidez, más va a causar complicaciones. Y luego, obviamente, va a necesitar rehabilitación y va a ser mucho más difícil. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos tratar de lo más pronto o precozmente, tratar tanto sea tratamiento conservador, o sea, tratamiento quirúrgico, tratar de iniciar los movimientos y la rehabilitación de manera prioritaria. Siga. Sí, aquí también saben permitir que, por ejemplo, se retiren el sistema de inmovilización de 2 a 4 veces al día, precisamente para realizar ejercicios de rango de movilidad, ya sea activa y pasiva, y también para recuperar la fuerza de la extremidad. Ya vamos a tener complicaciones. Siga, siga. Ya vamos a tener complicaciones como la luxación anterior recurrente. Aquí la complicación más frecuente después de la luxación es su recurrencia. Las más frecuentes pueden ser la inestabilidad recurrente o las lesiones óseas, las lesiones de partes blandas, y las lesiones neurovasculares, como ya habíamos visto, que es más frecuente igual. También algunas relacionadas con alteraciones en los ligamentos y en la cápsula, que en algunas suele haber rupturas. También puede haber reincidencia, por ejemplo, del 80 al 92% puede darse en personas de 20 años de edad, en el 60% en personas de 30 años de edad, en el 10 al 15% en personas de 40 años de edad. Y la mayoría de las recidivas se pueden producir en los primeros 2 años, y la mayoría de veces suelen ser en varones. Ya, también tenemos como complicaciones las lesiones óseas. Podemos tener lo que es la lesión de Hill-Sachs, que esta va a ser una depresión que va a estar en la corteza, en la parte posterolateral de la cabeza humeral. Ya esto se va a dar porque la implantación de la
existe una impactación de la cabeza humeral contra el reborde glenoide anteroinferior y al producirse una dislocación anterior del brazo, entonces se puede dar este tipo de lesión de Hill. También tenemos la fractura del borde de la glenoides, o así también llamada la lesión ósea de Van Kaart. Aquí vamos, esta de aquí es una fractura que se va a dar en la parte anterior del reborde glenoide. Y este puede afectar al labrum, el periósteo, a la cápsula articular, ligamentos que están los glenohumerales, y también puede afectar, por ejemplo, al cartílago articular. También podemos encontrar la fractura de la tuberosidad mayor, una fractura del acromión o de la coracoides y algunos cambios degenerativos postraumáticos. Ya. A ver, el compañero Guerrero no estaba, ¿verdad? Sí, doctor. Lo que pasa es que no pude conectarme a tiempo por problemas de conexión, pero sí estoy. Bueno, yo no entiendo en realidad si nos conectamos todos 15 minutos después, cómo es que no pudieron conectarse a tiempo. Entonces, la Es próxima vez que, que tengamos que hacer alguna situación, vamos a iniciar la sesión a la hora que es y todos tienen que estar conectados. A ver, vamos compañero. Siga. Gracias, compañero. ya. En cuanto a las complicaciones, igual también podemos ver que pueden existir lesiones del manguito de los rotadores, especialmente en pacientes de edad avanzada. Eh, También roturas capsulares o del tendón subescapular. Esta famosa lesión del manguito de rotadores. ¿Perdón? ¿A qué nos referimos con esta lesión de manguito de rotadores? ¿Qué es el manguito de los rotadores? Que se habla Bueno, todo el tiempo de esto. como veíamos en la anatomía, veíamos que estaba conformado por 4 músculos: el subescapular, infraespinoso, el redondo, a ver, el redondo menor y el supraespinoso también. Ya, entonces cuando había una lesión en uno de estos músculos, iba a afectar bastante a la función de la articulación en este caso. Entonces, ¿A qué se refiere esta lesión del manguito de los rotadores? son 4 músculos que están, que trabajan conjuntamente para que la articulación pueda tener la movilidad que tiene. Entonces, cuando hay una lesión en uno de estos músculos, la movilidad se va a limitar. ¿Qué movilidad, qué movimientos da este manguito? Bueno, los músculos nos ayudan a la movilidad de aducción y rotación de la articulación. Entonces, cuando se lesiona el manguito de los rotadores, la articulación glenohumeral va a quedar atrofiada, o sea, no va a poder tener la movilidad que debería. Claro, o sea, vamos justamente, tenemos que tomar la palabra rotadores, ¿no es cierto? Ayudan a la rotación. Entonces, generalmente el paciente que tiene lesión de esto tiene una imposibilidad para hacer una abducción sostenida, tiene imposibilidad para elevar el hombro, ¿sí? O elevar el miembro superior por encima de la altura del hombro. Entonces, eso es lo que nos va a condicionar. Siga. Ya. En cuanto a las lesiones neurovasculares, estas igualmente se van a producir típicamente en ancianos con arteriosclerosis y generalmente afectan a la arteria axilar.
Estas lesiones también pueden producirse al momento de una reducción abierta o cerrada. Ya. En cuanto a las lesiones nerviosas, estas van a afectar a los nervios músculo cutáneo y axilar, o conocido también como circunflejo, y suelen observarse también en ancianos. En cuanto a la luxación glenohumeral posterior, vamos a ver que el tratamiento no quirúrgico también va a consistir en una reducción cerrada, y esta siempre va a necesitar de una relajación muscular completa, sedación y analgesia. Con el paciente en decúbito supino, vamos a aplicar tracción al brazo en aducción en línea con la deformidad, elevando suavemente la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. Esta maniobra no debe, en estas maniobras no debe forzarse la rotación externa del hombro, pues puede producirse una fractura de la cabeza del húmero si es que hay una fractura impactada bloqueada sobre el reborde glenoideo posterior. Siguiente. Ya, el tratamiento quirúrgico, como ya vimos en la reducción del glenohumeral anterior, también igual va a consistir de reducción abierta y no vamos a detallar cada una, ya sabemos nosotros de esto. A ver, vamos a empezar a detallar cada luxación, cómo vamos a tratarla. Sabemos que esencialmente es la reducción, y de ahí tenemos nosotros las situaciones quirúrgicas que ya las verá el especialista, que obviamente pueden haber complicaciones como son, ¿sí? Lesión de estructuras adyacentes, puede haber complicaciones como una de las más frecuentes, luxaciones a repetición, ¿sí? O posiciones viciosas en todas ellas, pero no nos vamos a poner a detallar. Vamos, sigamos. Ya. Igualmente en las fracturas se incluyen fracturas del reborde glenoideo posterior, de la diáfisis del húmero, del troquíter, del troquín y la cabeza del húmero, que son indicaciones para un tratamiento quirúrgico o reducción abierta. Siguiente. Ya sabemos, la recidiva de la luxación es muy frecuente. Igualmente como las reducciones glenohumerales, principalmente en luxaciones que son atraumáticas, entonces estas igual van a necesitar Sí, es muy valedera. ¿En cuál de los 4 tipos de lesiones es más frecuente la recidiva de la luxación? en la luxación glenohumeral posterior, especialmente cuando esto es atraumático. Miren que esa es una pregunta importantísima y que nosotros incluso la podemos llegar a poner en la evaluación, ¿ah? La luxación glenohumeral posterior es la que más presenta recidiva y de manera espontánea muchas de las veces, ¿sí? Porque los elementos estabilizadores hacia atrás son menores. Entonces, esto es muy importante. Sigan. Ya, siguiente. Ya, en cuanto igual a las complicaciones neurovasculares, aunque es mucho menos frecuente en las luxaciones posteriores que en las anteriores, es posible que se produzca una lesión del nervio circunflejo a su salida del espacio cuadrangular o una lesión del nervio infraespinoso, mientras este atraviesa la escotadura espinoglenoidea. Ya, ¿qué más? Vamos, siga. Siguiente. No sé, con las complicaciones también podemos tener una subluxación anterior, que puede ser resultado de aplicar una tensión excesiva a las estructuras posteriores, lo que desplazaría la cabeza del húmero en dirección anterior, y también puede ocasionar una limitación de la flexión, aducción o rotación interna. Sigan. Esta sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.
Ya, ahora yo le hago una pregunta. Eh, Nosotros vemos que el conglomerado de lesiones del hombro, ¿sí? Dentro de esto, hablando de lo que es luxación glenumeral y fractura de clavícula como las más frecuentes, ¿sí? Se van a producir por mecanismos de alto impacto a nivel general. Ahora, nosotros hablando de los mecanismos de bajo impacto, sabemos que la población más afectada va a ser la población adulta mayor. ¿Cuál, por ejemplo, usted me podría dar un ejemplo de mecanismos de luxación glenohumeral en población adulta mayor y mecanismos de lesión de bajo impacto en población adulta mayor de fractura de clavícula? En la población adulta mayor, en una fractura de clavícula se podría producir por tal vez cuando eh, tenga osteoporosis, entonces ante cualquier eh, una mínima presión sobre el hueso provocaría la fractura de la clavícula. ¿En cuál? ¿En la luxación o en la fractura? En la fractura de la clavícula. En la En, la, fractura de la clavícula. en los adultos mayores, las posiciones viciosas pueden llegar a causar este tipo de lesiones, ¿sí? Malas posiciones del adulto mayor increíblemente pueden llegar a causar. Y en la luxación glenohumeral, ¿qué piensa usted que es lo más frecuente que podríamos llegar nosotros a tener que pueda causar esta lesión? Especialmente en jóvenes, o sea, la laxitud de No, aclarito, en gente adulta mayor. Estamos hablando ah, que en gente adulta mayor. laxitud, porque todo el mundo anda en la locura en esas edades, se va a lesionar, pero en gente adulta mayor. Mm, Lo más común son mecanismos de bajo impacto que producen paradójicamente lesiones múltiples incluso. Lo más común en el adulto mayor, caídas de propia altura, caídas de la cama, ¿sí? Caídas dentro de actividades cotidianas sobre los miembros. Entonces eso es lo que lleva a las lesiones del adulto mayor en general. Listo, entonces eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan los compañeros? ¿No? Ya, entonces nos quedamos ahí hasta ahí el día de hoy y el día de, a ver, el jueves sería, ¿no? Continuamos con el siguiente tema. Vamos a abarcar ahí dos lesiones. Entonces es importante que tengamos nosotros una brecha clara sobre qué es lo que necesitamos saber, más allá de ponernos a buscar cosas que no nos van a servir ni nos van a hacer de incumbencia completamente. A ver, vi una mano levantada, pero ya no alcancé a pillar quién era. Veremos. Ahí está, Lady Méndez. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón que le corte. Lo que pasa es que yo comenté a Carlita que 5 compañeros estamos haciendo prácticas, solamente que nos demoramos un poquito con la doctora, entonces salimos un poquito tarde. Pero sí, sí pusimos presente a lo que antes de que empezara a exponer el compañero, solo que no queríamos interrumpir la clase. Claro, pero bueno, sea la última vez, porque en realidad la próxima vez, o de hecho desde esta vez, así como yo creo que a la doctora con la que ustedes hacen práctica no le debe gustar que ustedes lleguen tarde porque se fueron a otra cosa, acá tampoco lo vamos a permitir. Entonces, la próxima vez simplemente o no asisten o tienen retraso o algo, porque no es justificable. O sea, ni la materia de la doctora es más importante que la que reciben acá, ni viceversa. Entonces,
no es adecuado ese criterio. Sí, doctor, mil disculpas, no va a volver a pasar. Muchas gracias. Entonces, ustedes deciden. Kelly Acosta, Buenas noches, doctor presente. Andrea Alcibar, Buenas noches, doctor presente. Francisco Andino, no está. Shirley Barba, John Bermeo, no está. Jocelyn Catota, Paul Colcha, Marcelo Galvez, Presente, doctor. Trajano Guerrero, Lady Méndez, Presente, doctor. Andrea Sani, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Jonathan Vasco, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Rubí Zambrano, se fue la luz, dígame. Ya, listo, entonces nos quedamos ahí y nos vemos el día jueves. Que tengan una buena noche. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctor. Porque